También, bueno, tenemos que hay muchas razones que los jóvenes dan para no ir a la misa, ¿no? Pueden decir, por ejemplo, no, es que el padre es muy aburrido, ¿no? No, es que el padre no sabe predicar bien. No, es que el padre no tiene carisma para los jóvenes. Podemos poner muchas excusas. Yo también puse excusas cuando era adolescente. Se van a reír, pero una de las razones por las cuales yo no iba a la misa es porque en ese mismo horario se presentaba en la televisión El Chavo del Ocho. Y entonces yo pues prefería muchas veces quedarme viendo a ver ese programa cómico antes que ir a misa. Así es que los entiendo. Cuando uno no comprende la importancia de la misa, la importancia de la Eucaristía, la hace a un lado. Pero es importante saber algo que no se nos puede olvidar. Algo que debemos de tener también muy presente. Aparte de que la misa es la presencia real de Jesucristo y de que en la misa tenemos el presente, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, también debemos de entender que en la misa o durante la misa se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz. O sea que durante la misa se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Precisamente en el momento de la consagración es ahí cuando se renueva el sacrificio de Cristo. Es como si cuando participamos en la misa y viene la hora de la consagración, entonces ahí tuviéramos ante nosotros en el altar el Calvario, la escena del Calvario donde Jesucristo se entrega, donde agoniza y muere. Entonces, es importantísimo esto, es importantísimo. Porque el sacrificio de Cristo de la cruz es el que trae la redención para toda la humanidad. Inclusive trae la redención para el universo entero. Es algo cósmico, es algo que no podemos entender, pero que es una realidad. Creo que si nosotros pudiéramos escoger, si tuviéramos oportunidad de escoger estar en el Calvario y escogeríamos en una máquina del tiempo ir y estar presentes ahí, para a través del sacrificio de la cruz, estar presente en el sacrificio de la cruz de nuestro Señor, poder entonces amar más intensamente a Jesucristo y agradecer más intensamente precisamente su sacrificio por nuestra redención. Bueno, pues en lugar de entonces de utilizar la máquina del tiempo, lo que tenemos que hacer es ir a la misa. No lo vemos, porque lo que vemos es el sacerdote diciendo, elevando la hostia y diciendo, este es mi cuerpo. No lo vemos y lo que vemos es el sacerdote levantar la copa y decir, después de que dice, esta es mi sangre. Pero es precisamente ahí donde está sucediendo el sacrificio de Cristo en la cruz. No sé cómo hacer entender esto, pero la única ocasión en que a mí me ha pasado algo muy bonito fue el 10 de octubre del año 2010. Celebrando la Eucaristía para unas mujeres en un centro de atención a mujeres, es decir, un centro del gobierno de la Ciudad de México. Allí pues, los mismos policías recogen a estas mujeres que algunas de ellas inclusive tienen trastornos mentales y viven en extrema pobreza, viven en la calle, las recogen y las traen a este centro. Y ahí hay más de 300, inclusive en la actualidad hay más de 300 mujeres
que son atendidas, pero que sufren mucho por distintas razones, porque son mal atendidas, porque hay pleitos entre ellas, se roban entre ellas, se gritan entre ellas, en fin, tantas cosas, falta de higiene, etc. Entonces, recuerdo yo que esa vez iba yo para allá, o estaba yo allá, celebrando la Santa Misa, y durante el momento de la consagración, más concretamente a la hora de elevar el cáliz, pude tener una visión que, no sé, aparentemente ante los sentidos es externa, pero pues yo creo que fue más que todo interna. ¿Y qué pude contemplar? Pude ver en ese momento cuando levantaba la copa y cuando ya se acababa de hacer presente el milagro de transformar el vino en la sangre de Cristo. Pude ver a Jesucristo crucificado. Jesucristo estaba crucificado, estaba lleno de sangre, repleto de sangre. Y yo entendí que estaba agonizando. Y entendí que estaba ya por expirar. Y Él mismo me dijo en una voz interna: en estos momentos estoy agonizando y ofrezco mi sacrificio por todos los que están aquí presentes en esta Santa Misa. En estos momentos estoy agonizando y ofrezco mi sacrificio por todos los que están presentes aquí en la Santa Misa. Entonces eso es lo que pasa, eso es lo que sucede en la Santa Misa, precisamente. Tenemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Es como si tú, ¿verdad?, a la hora de participar en la misa, precisamente en el momento de la consagración, tuvieras la oportunidad de estar ante el Calvario. Y así entonces debemos nosotros de valorar la misa. Y comprender la importancia de todo esto, la importancia de este sacramento de la Eucaristía. Recuerden que el sacerdote a la hora de consagrar la sangre dice que se ofrece por ustedes y por muchos. Antes se decía por todos los hombres, ahora se dice, el sacerdote dice, o Jesucristo, el sacerdote dice, por ustedes y por muchos. O sea, ¿quiénes son los que primeramente reciben el beneficio del sacrificio de Cristo en la misa? Los que primeramente reciben el beneficio son los que están en la misa. Por lo tanto, si tú participas de la misa, ahí Jesucristo en especial está ofreciendo su sacrificio por ti, que estás presente en la misa. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Entendemos, sí, que Jesucristo ha muerto por toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, que esté vivo durante la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. O sea, el sacrificio tiene un valor, el sacrificio de Cristo en la cruz tiene un valor universal. Pero qué bonito es pensar que yo estando en la misa, participando de la misa, entonces Jesucristo se hace presente por mí en la cruz. Se hace presente por mí en la cruz. O sea, en ese momento se ofrece su sacrificio por mí. ¿Y cuántas veces puedo hacer esto? Parece mentiras, pero ¿cuántas veces yo vaya a misa? Entonces, eso está pasando. ¿Cuántas veces yo vaya a misa? Si voy a misa una vez a la semana,
eso me sucede una vez a la semana. Si voy a misa los 7 días de la semana, eso me sucede los 7 días de la semana. Y aquí se trata de ganar puntos, por así decirlo, entre comillas, ganar puntos. Y así, entonces, hacer valer el sacrificio de Cristo. Hacer valer el sacrificio de Cristo por mí. Por eso es importante la misa. Y por eso les decía también, ojalá que podamos comulgar, ¿verdad? Porque si comulgamos hacemos algo maravilloso. Vamos a misa y además participamos del sacrificio de Cristo y además también recibimos su cuerpo y su sangre. Recibimos a Jesucristo Eucaristía vivo. Pero si por X circunstancias les decía no podemos comulgar, por lo menos vayamos a misa, porque entonces esa parte de estar presente ante el sacrificio de Cristo en el Calvario es una realidad. Es decir, si no comulgo es una participación incompleta, pero por lo menos es algo, y eso es importante. Entonces entendamos toda esta realidad, entendamos la importancia de asistir a misa, entendamos la importancia del sacrificio de Cristo y en la misa y participemos de la Santa Misa. Que esto sucede es una realidad que sucede, sea que el sacerdote sea pecador, sea que el sacerdote sea santo. Porque es algo que sucede ex opera operato. O sea, ¿qué quiere decir este término en latín que la Iglesia utiliza? Que la presencia, o sea, que el sacrificio de Cristo que se hace en la misa y su presencia real que se hace durante la consagración son las dos cosas. Una realidad, no importando la santidad del sacerdote. Claro que, obvio, sería mejor que el sacerdote fuera santo, porque así como que se dignifica todo, y así como que de alguna manera, entre comillas, se recibe más gracia. Pero puede ser que el sacerdote hace mucho no se confiesa. En tiempos de la pandemia pues está difícil, y puede ser que el sacerdote haya cometido inclusive algún pecado mortal, ¿por qué no? Puede ser. O puede ser un sacerdote que inclusive da escándalo porque en la comunidad, porque sale con X mujer. Y entonces eso nos desanima muchas veces y decimos, no, pues ¿para qué voy a misa? Mire, ese padre, ¿para qué voy a ir a misa? Pero entendamos este término, ex opera operato, lo cual significa que las dos cosas son reales. El sacrificio de Cristo y su presencia real son auténticos, no importando la santidad del sacerdote. Ojalá que entendamos estas verdades, ojalá que mastiquemos, por así decirlo, estas verdades, y ojalá entonces que sabiendo todo esto, valoremos la importancia de la misa. Y otra cosa que es importante, ya que ahí atrás estoy viendo la presencia de la Virgen María, es algo que nos dice San Juan Pablo II. La Virgen María está presente en la Santa Misa. Y no solo ella, sino también todos los santos se hacen presentes en la Santa Misa. Es algo maravilloso, pero en especial ella se pone en actitud de adoración durante la consagración y adora a su Hijo que se hace presente durante la consagración. Ojalá que esto también nos ayude a entender la importancia de la Santa Misa.